excelente maestro de ceremonia tenemos y estoy muy contento de que el Señor ha aparejado las cosas para poder estar con ustedes esta tarde. No quiero iniciar, aunque ya sé que Alfonso lo hizo, pero yo no quiero pasar por alto a las personas que están conectadas y que están dispuestas a participar de esta reflexión. Y yo ya soy feliz con solo ver las conexiones, pero ustedes me hacen el día mucho más feliz cuando me regalan una sonrisa. Así que Miguel Ángel Soto ya está sonriendo allá. Dios te bendiga, Miguel. Zoraida, como siempre, allí Amén, fiel. amén, gracias. Ok, qué gusto escucharte incluso. Zoraida también está allí conectada. Miriam Pérez también veo allí, que alcanzo a ver su sonrisa, cómo no. Y bueno, vienen las demás conexiones. Eh, Valen, está Juana, ¿verdad? Juana, allá está al fondo. Juana, ¿me ves? Qué linda sonrisa, gracias. Qué regalo, hermanos. Inmediatamente se me disparan las endorfinas cuando los veo sonreír. Me ponen muy feliz. Ahí está el negro, ya, ya se bautizó, ¿no? Ya no promueve más los bautismos porque ya parece que se bautizó y ahora está como el negro, mi querido Loren, que cuánto aprecio tu presencia, tu fidelidad cada noche. Silvia, un gusto verte, Silvia. Si está por ahí la presente que pasó el otro día, tráetela y siéntala al lado, sino que escuche desde allá, desde la habitación. Aquí está Ernesto Guzmán. Qué bonito ver ese esfuerzo, Ernesto. Vienes manejando, veo allí que vienes en el carro, pero qué alegría que estás conectado, que te estás... Saben, esas son las bondades de la tecnología, ¿no? Estamos todavía regresando a casa, pero bueno, el Internet nos permite enlazarnos y eso es lo importante, que nos escuchemos, pero también es importante que nos veamos, hermanos, porque ya el Señor nos está enseñando a vivir en medio de la pandemia, pero que no se nos olvide lo importante que es nuestro rostro, nuestra sonrisa. Ahí está Nereida. Nereida, Dios te bendiga. Y bueno, espero poder ver en los próximos días a Pedro, Madeline, a Ana Aracelis, Lucy, Mau, Jenny. Me hace muy feliz saber que están conectados, pero tengo que lograr de aquí al viernes, lograr ver el rostro hermoso de esta hermandad de una esperanza. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia. Quiero decirles que estoy en Nashville. Ven acá, Félix. Estoy en Nashville. Y esta es una parada técnica porque ya iniciamos camino hacia Wilmington. Estamos ahora a 8 horas y media de Wilmington, ya reducimos 2. Así que esta paradita en Nashville, donde una familia muy cercana a nosotros espiritualmente y fraternalmente. Son realmente una familia que nos ha adoptado, que nos ha apoyado desde el primer momento en que pisamos este país. Y ustedes saben que todos los adventistas siempre encontramos esa familia de ángeles que nos apoya, ¿no? Y ese es Félix y su familia. Yo le pedí al que se conectara y me acompañara, pero está allí intentándolo, pero yo quiero, Félix, que vengas aquí en cámara y que te conozcan y te vean. Él es mi anfitrión de esta noche, Félix Salamanca, con su gran familia. Hoy están celebrando unos cumpleaños aquí en su casa. De hecho, mi hijo Gabriel, de 11 años, hoy cumple 11 años, así que Gabrielito también está de plácemes y pues hemos venido a colarnos en la fiesta que ya tenían para yo ahorrarme la torta y cierto, los gastos. Así que aquí estamos con Félix. Félix, gracias por recibirnos. Él muy amablemente vino, me puso luces, me puso escritorio, me acondicionó todo para que hoy la transmisión pueda ser directa, cómoda y contundente, como será de contundente la palabra de Dios para nosotros. Amén. Amén. ¿Están motivados, hermanos, para descubrir algo más acerca del libro de Daniel, para aprender de las fascinantes cosas que hay ocultas en Daniel y aquellos secretos? Creo que te conectaste, ¿verdad? Tienes que ponerle allí mute. No, aún no. Ok, bueno. Entonces, como les decía, vamos a adentrarnos a un secreto más.
quiero que vayas conmigo en tu Biblia y no olvides que la Biblia es imprescindible esta semana. El único que tiene excusa de no usar la Biblia es el hermano que viene manejando, el hermano Ernesto. Ernesto. Ernesto, tú no abras la Biblia, por favor, por ninguna manera la abras, porque yo aquí la leo por ti, pero quienes estamos en casa, hermanos, gocémonos la palabra del Señor, comamos el pan de vida. Mira, cada vez que tú abres la Biblia físicamente, porque el celular, hermano, se presta para todo, pero la Biblia física tiene un poder especial. Dios ha reservado un poder especial en esas páginas. Y cuando tú la abres, el Espíritu Santo influye en tu vida de una manera muy particular. Así que abre tu Biblia, tráela, desempólvala y ábrela conmigo en Daniel 3. Daniel 3. Debo decir para empezar, hermanos, que hemos estado estudiando historias fascinantes, ¿no? Lo que revisamos de Daniel 1 hace 2 días, lo que revisamos ayer acerca de Daniel 2. Y hay un común denominador en las historias de Daniel, querida iglesia. Y es que estas historias son historias dramáticas, o sea, son historias de vida o muerte. No es cualquier clase de historia. Es aquel relato en el que está en juego la vida, ¿verdad? Y bueno, aunque han sido historias para llevar los niños a la cama y dormirlos, yo recuerdo esos libros, esa enciclopedia de mis bellas historias de la Biblia, ¿no? Y cuán emocionados eran mis hijos y hasta quienes fuimos criados en el Evangelio, qué emoción era leer esas historias y la historia de Daniel en el foso de los leones y la historia de los jóvenes hebreos y la historia de la estatua y esto y lo otro. Y aunque parecieran historias para niños, en realidad estas historias de vida o muerte son símbolos de lo que habrá de acontecer para el pueblo de Dios en los últimos días. No quiero que pierdas de vista eso, ¿ok? Las historias que estamos leyendo y de las cuales estamos aprendiendo son historias, podríamos decir, son tipos o tipológicas. Iba a decir típicas, pero esa no es la palabra, tipológicas. Es decir, están apuntando hacia una repetición futura. Y tú vas a decir, pero ¿cómo así, pastor? ¿Está diciéndome usted que a mí también me van a echar al foso de los leones? ¿O está diciéndome usted que a mí también me va a tocar entrar a un horno de fuego? Bueno, a lo largo del tema de esta noche nos vamos a dar cuenta cuánto se parecen las historias de Daniel al desenlace final de los eventos de los últimos días. Entonces, establece en tu mente ese paralelo entre lo que Daniel experimentó y lo que habrá de experimentar el pueblo de Dios en los últimos días. Ahora, quedamos ayer en Nabucodonosor, en Daniel 2, ¿verdad? Iba a decir Nabucodonosor 2, pero no, es Daniel 2. Quedamos ayer en el capítulo 2 y dejamos a Nabucodonosor, qué nombre tan complicado de pronunciar, lo dejamos. ¿En qué condiciones? ¿Ustedes recuerdan en qué condiciones quedó Nabucodonosor ayer? Bueno, vamos a Quedó refrescar. adorando a Dios. Muy bien, gracias, hermana. Quedó postrado. Postrado. Exacto, allá vi a Alfonso casi que se postra para mostrarnos cómo quedó Nabucodonosor, porque este hombre ante la grandeza de un Dios que le revela sus sueños y se los interpreta, pues queda atónito, sorprendido, se rinde y se postra boca abajo, se acuesta dejando su cabeza en el polvo y se humilla. Y esta es una figura bien interesante porque Nabucodonosor el, era el presidente de la nación más poderosa del mundo para esa época, ¿verdad? Y acabamos de terminar un periodo presidencial con ciertas particularidades. Bueno, no voy a hablar de política porque no me quiero meter en ese tema, pero sí quiero que nos imaginemos a ese Nabucodonosor
orgulloso, prepotente. Estoy buscando adjetivos, pero este Nabucodonosor capaz de hacer lo que quisiera, ¿verdad? Y yo me imaginé por un momento, oye, esto sería el equivalente a que el presidente de Estados Unidos un día de estos saliera en noticias postrado con el rostro en tierra diciendo, el Dios de los mandamientos es el Dios verdadero, ¿verdad? Es decir, fue un acontecimiento mundial. El presidente del imperio que gobernaba la tierra entera se humilló, ¿verdad? No se quiso humillar cierto presidente ni siquiera para ponerse una máscara. Ahora imagínate lo que sería verlo tendido en el piso. Bueno, ese tipo de noticia fue la que recorrió el mundo en tiempos de Daniel. Pero ¿por qué estoy haciendo este repaso, hermanos? Porque resulta que dejamos a un Nabucodonosor humillado y ahora mire cómo nos lo encontramos. Daniel capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Interesante. ¿Por qué interesante, hermano? Porque ya Daniel le había interpretado al rey la profecía y le había dicho qué significaba cada metal de la estatua y qué iba a suceder en la línea de la historia de la humanidad con cada imperio, con cada gobierno, con cada reino. Y particularmente le había dicho ya qué iba a suceder con el reino de Babilonia y por supuesto con el rey de Babilonia. Y Nabucodonosor se rindió ante esa explicación y se sometió y la aceptó. Pero ahora aquí en el versículo 1 de Daniel 3, Nabucodonosor reinterpreta la profecía. Y ahora Nabucodonosor dice, me tiene sin cuidado lo que Daniel interpretó, porque para mí la línea de la historia de esta humanidad será solamente mía. Es decir, la razón por la cual Nabucodonosor construyó una estatua de oro puro, macizo, y de esa dimensión, hermanos, eso es algo descomunal. O sea, pensar en una estatua tan grande de solo oro es porque en Babilonia había mucho oro. Y Nabucodonosor está diciendo de manera indirecta, yo soy el reino que va a perdurar para siempre. Desde la cabeza hasta los pies, yo seré el rey. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es decir, Nabucodonosor de un momento a otro se volvió profeta. Y contrario a transmitir el mensaje de Daniel dado de parte de Dios, entonces ahora él le transmite a la humanidad un mensaje distinto. La profecía era la misma, pero la interpretación era diferente. ¿Cuánto debemos cuidarnos, hermanos, de las falsas interpretaciones? Y especialmente en la medida en que se acerquen más los acontecimientos del fin, vamos a encontrar diferentes maneras de ver las mismas profecías que ya hemos visto y ya hemos estudiado y que ya han sido interpretadas, porque eso es lo mejor de todo, hermanos. Que si hay un pueblo que tiene conocimiento claro acerca de cómo debe ser interpretada la profecía de la Biblia, de Daniel especialmente, es el pueblo adventista. Tenemos mucha información, tenemos el espíritu de profecía, ¿verdad? Y tenemos los pronunciamientos de la Iglesia Adventista Mundial que basados en la Biblia y en el espíritu de profecía tienen ya líneas bien definidas en la interpretación profética. Pero todos los días, y entre más nos acerquemos al final, vamos a ver personas queriendo reinterpretar. Por ahí hay un movimiento del cual no tengo mucha información, pero lo escuché porque un colega mío está lidiando con ese movimiento en su iglesia en Chicago. Y hay un movimiento diciendo que la venida de Jesús será en el año 2031.
Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que con tantos chascos que ya hemos tenido de adventistas que se separan para pregonar fechas y apariciones, todavía hay adventistas creyendo en que hay profecías de tiempo que se habrán de cumplir de cara a la segunda venida de Jesús? Cuando sabemos todos que Jesús fue claro al decir el día y la hora nadie la sabe. Pero mire cómo son de astutos estos reintérpretes, porque dicen, sí, es que el día y la hora nadie la sabe, pero no dice que el año, ¿verdad? No dice el año, nadie lo sabe, y por eso el año es el 2031. Cuando el lenguaje de Jesús es el tiempo, nadie lo sabe, nadie puede aproximarse al tiempo, porque si el tiempo de la venida de Jesús existiera, hermanos, nos desalentaríamos o simplemente nos echaríamos a la mediocridad espiritual esperando que llegada la hora del tiempo nos preparáramos, ¿cierto? Entonces, qué fácil sería hacer de la vida un carnaval hasta el 2030 y en diciembre del 2030 me mando a bautizar. ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso? Entonces, es una locura. Y solamente doy ahí ese ejemplo, pero el propósito de este sermón no es hablar de falsas profecías, hermanos. Lo que quiero decir es que debemos tener claras tres interpretaciones de la profecía bíblica a nivel general, es decir, tres maneras como los estudiosos de la Biblia, teólogos, eruditos o simplemente historiadores, interpretan la profecía bíblica. La primera manera o el primer punto de vista en el cual se basa una modalidad de interpretación profética, se llama el preterismo. Preterismo, vamos a ver tres. Y esto es bueno a veces enseñarlo, ¿saben, hermanos? Porque pues ustedes no fueron a un salón de teología y los pastores somos responsables de transmitir de la academia lo que es necesario para la edificación de la vida espiritual. ¿Qué dice el preterismo? El preterismo viene como de la raíz del pasado, por eso es pretérito, ¿no? Pasado. Y el preterismo es una interpretación, una manera de interpretar las profecías de la Biblia, diciendo que esas profecías en realidad no son predicciones, sino que son historia pasada, es decir, que el cumplimiento de esos relatos son en realidad un cumplimiento que ya está en el pasado. Entonces, esta manera de interpretar la Biblia es sostenida por los agnósticos, por los ateos, por los profesores de antropología y de arqueología, que utilizan la Biblia para lo que les conviene, pero cuando la Biblia habla de profecías, entonces dicen, no, un momento, este libro de Daniel no pudo haber sido escrito siglos antes de Cristo. Este libro de Daniel se escribió en el tiempo de la división europea, y entonces por eso es que es tan acertado, por eso es que encaja a la perfección con todos los movimientos de la historia, porque hay que mirarlo con ojos preteristas. Es decir, hay que interpretarlo conscientes de que está hablando es de cosas que ya se cumplieron en el pasado. Esa no es la manera correcta de ver la profecía, por la sencilla razón de que Jesús nos dijo que Daniel efectivamente era un profeta. ¿Recuerdan lo que leímos ayer? Y Jesús recomendó que fuéramos al libro de Daniel y lo estudiáramos de cara a las profecías que aún estarían por cumplirse según Jesús. Pero hay una segunda manera de interpretar la profecía bíblica, y esta es llamada el futurismo. Contrario al preterismo, el futurismo dice que la interpretación profética del relato bíblico debe ser aplicado a un evento futuro. Es decir, todo lo que ha sido descrito en Daniel tendrá una aplicación en el futuro distante. Y entonces esta manera de interpretar la Biblia es utilizada por algunos de nuestros amigos y hermanos evangélicos que dicen, no, un momento, nosotros no vamos a experimentar
las escenas duras y difíciles de la profecía, porque esa profecía es futurista, debe ser aplicada al futuro. Y además, cuando venga el rapto secreto, ya nosotros no estaremos por aquí para ver el cumplimiento de esas duras profecías. No vamos a presenciar esas escenas dramáticas, porque ya estaremos en el cielo. Pero aún si nos quedamos en la tierra, tendremos otro chance de salvarnos. Y entonces, bueno, ahí vienen algunas maneras soteriológicas como el mundo cristiano interpreta la salvación y esto del rapto secreto. Entonces hay una manera de interpretar la profecía de Daniel con el futurismo, diciendo que todo lo que Daniel ha dicho se va a aplicar en el futuro distante. Y hay una tercera que se llama el historicismo. ¿Qué dice el historicismo? Dice que la historia trabaja para Dios, es decir, la profecía bíblica se ha venido cumpliendo con el paso de la historia. Y Dios controla esa historia y las profecías de la Biblia deben ser aplicadas al paso de la historia desde que la profecía fue dada. Y esa es la interpretación que los adventistas sostenemos. Es decir, el libro de Daniel viene del pasado, se mantiene en el presente y se proyecta en el futuro. Viene de Nabucodonosor, pasa por nuestros días, pero aún está por llegar la última parte de la profecía. Estamos viviendo en la punta del dedo gordo de la estatua, hermanos, porque aún está algo por llegar. Y es esa roca cortada no con mano humana que vendrá a derribar y a construir un reino eterno. Entonces, con esto en mente, queridos hermanos, vamos a interpretar la historia profética de Daniel 3 con ojos historicistas. Vayan conmigo a sus Biblias, a Daniel capítulo 3, y vamos a leer versículo 2, donde habíamos quedado. Y quiero que no pierdan de vista algo. ¿Cuánto medía la estatua de Nabucodonosor? Dice la Biblia, 60 codos de alto y su anchura 6 codos, 60 por 6. Es curioso, hermanos, pero el número 6 tiene un significado bíblico, ¿verdad? El número 6 es el número con el cual se identifica al ser humano. El ser humano fue creado el sexto día, pero a diferencia del número 7, que es el número de la perfección, el número de la plenitud, el número que identifica a Dios o con el cual Dios se identifica, el número 6 es el número no solamente que simboliza al hombre, sino simboliza también la degradación del hombre. Y es interesante que Nabucodonosor aquí en Babilonia, cuando le preguntaron qué medida quieres, oh rey, que tenga la estatua, utilizó el número 6. Porque a decir verdad, el número 6 fue un número que caracterizó a Babilonia en muchos sentidos. Los historiadores han descubierto que el número 6 tenía una participación importante en la arquitectura, en la dinámica social y en todo lo que concierne al funcionamiento de Babilonia. Ahora, sigue leyendo conmigo el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a ¿qué cosa? A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas y todo este séquito de seguidores del rey y de hecho, todo ser viviente en el imperio. Y dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz
mandando a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y todos estos instrumentos de música, al oír la música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y aquí hay algo interesante que debemos notar, hermanos. Este rey edifica una imagen de sí mismo porque lo que realmente estaban adorando las personas al rendirse ante la estatua no era simplemente a la estatua, sino a su propietario o a su creador. La estatua era simplemente una imagen o una representación del verdadero objeto de adoración, quien era Nabucodonosor. Y aquí Nabucodonosor dice, voy a rendir el mundo entero ante mis pies. Y suena la música, y yo quiero que tú te imagines ese valle, esa provincia de Babilonia llena de cientos de miles de personas que al escuchar el sonido de estos instrumentos se postra y se ve esa ola de movimientos humanos como dominós cayendo, ¿verdad? Todos postrándose. Y una vez que termina de sonar la música y todo el mundo se ha postrado, entonces llegan los servidores del rey. Versículo 8, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y le hablaron al rey Nabucodonosor y le dijeron, oye rey, tenemos buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que el 99% de los habitantes de tu imperio se han postrado. Pero la mala noticia es que hay un 1% que ha decidido no postrarse ante tu orden y ante tu imagen. Y la Biblia dice, si tú sigues leyendo, quizás por amor al tiempo no vamos a leer palabra por palabra, pero tú puedes leer la historia completa más adelante. Entonces dice la Biblia que Nabucodonosor se enojó, mandó traer a estos muchachos delante de sí y dijo, aquí debe haber un malentendido. Aquí debió ser que ustedes no entendieron bien. Pero ¿sabe qué voy a hacer? Voy a darles otra oportunidad. Y les voy a volver a hacer sonar los instrumentos, voy a hacer que se toque la trompeta y toda mi orquesta, y les voy a dar la oportunidad de que se arrodillen ante la estatua antes de que sean asesinados. Y cuando el rey estaba por hacer sonar sus instrumentos, amenazando a los jóvenes hebreos de que si no lo hacían iban a ser echados al horno de fuego. Y dicho sea de paso, hermanos, algunos arqueólogos creen que el horno de fuego de los días de Nabucodonosor quedaba en la base de la estatua. Es decir, la estatua de Nabucodonosor estaba construida sobre un gran salón en el cual justamente estaba el horno de fuego. Y ese tipo de edificaciones eran comunes en las naciones paganas de esos días porque todo su ritual religioso, sus cultos, giraban en torno a la adoración de imágenes y sacrificaban niños y sacrificaban animales ante las imágenes, en la base de las imágenes. Así que es muy probable que el horno de fuego estaba ubicado aquí en la base de la imagen. Y entonces lee conmigo el versículo 16. Sadrach, Mesach, Abed-Nego respondieron al rey, los tres jóvenes, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que aun si no nos librara, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces dice la historia, hermanos, que Nabucodonosor tuvo un ataque de ira que quizás pocas veces le habían visto. Parece ser que este rey era muy temperamental, ¿verdad? Y dice la Biblia que fue tal la ira que su rostro se transformó. Es decir, su cara se desfiguró. Y entonces manda a llamar a las fuerzas especiales del imperio, ¿verdad? Manda a llamar a hombres corpulentos, grandes, que tomen a los 3 jóvenes hebreos y los echen al horno de fuego. ¿Cómo sería, queridos, la magnitud de este castigo, la temperatura de ese horno? Que estos hombres corpulentos, dice la Biblia, que eran hombres vigorosos. Es decir, eran los escuadrones especiales del imperio. Estos hombres caen muertos en su intento de echar a los 3 jóvenes hebreos. Y cuando los 3 jóvenes hebreos entran al horno de fuego, Nabucodonosor se queda mirando hacia el horno de fuego, hacia su estatua, y empieza a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. No, un momentico. No me cuadra. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y pregunta, ¿y acaso no fueron 3 los jóvenes que echamos? Sí, rey, fueron 3. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto, versículo 25, última parte, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Cómo sabía Nabucodonosor cuál era el aspecto del hijo de Dios? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué Nabucodonosor dice, y este cuarto se parece al hijo de los dioses o al hijo de Dios? Efectivamente era el hijo de Dios, Jesucristo. Mis queridos, quizás Nabucodonosor no había escuchado hablar hasta ese momento de Miguel, el arcángel, el jefe de los ejércitos celestiales, el hijo de Dios. Pero Nabucodonosor había visto el carácter del hijo de Dios en la vida de Daniel y de sus 3 amigos. O sea, Nabucodonosor supo que ese cuarto era un ser con aspecto de hombre tan especial que seguramente era el hijo de Dios, porque su carácter, porque su semblanza ya había sido reflejada en la vida de Daniel y de sus amigos. Y es interesante, queridos hermanos, que aquí hay una lección de la cual debemos aprender esta noche, una primera lección que vamos a sacar de la historia de Daniel en el capítulo 3. Y esta lección dice, queridos, que Dios no nos salva del fuego de las pruebas, pero Dios está con nosotros a través de la prueba. Dios no te evade la tribulación, pero Él ha prometido que estará contigo en medio de la tribulación. Dios nunca te prometió, mira, si tú me sigues, no habrá inundaciones, no habrá luchas, no habrá mares que atravesar, no habrá fuegos que te amenacen. Si tú me sigues, la vida será un caminito plano, color de rosas. Si esa promesa existe en la Biblia, por favor, háganmela saber. Porque la promesa que sí existe es, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti.
porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Notas lo que estamos diciendo en esta noche? La promesa de Dios no es, no va a haber fuego. No, la promesa de Dios es, aunque tengas que caminar por el fuego, yo estaré contigo. Yo te mostraré el camino de salida. Y yo no sé si tú estás enfrentando alguna situación en la que te sientes que te quemas, o estás enfrentando una situación de carácter familiar, personal o quizás económico, en la que sientes que te ahogas, en donde sientes que el agua ya está pasando de tu nariz. Yo quiero decirte que el mismo Hijo de Dios que anduvo con los jóvenes en el horno de fuego es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Él está dispuesto a andar contigo en ese horno en el que vives. Él está dispuesto a nadar contigo a lo largo de esas aguas que amenazan con ahogarte, porque esa es su promesa. Ahora, yo no sé cuál sería tu decisión, pero la recompensa de la decisión de estos tres jóvenes excede cualquier premio y cualquier condecoración humana. A mí me parece, hermanos, bien interesante que como consecuencia, yo podría decir como premio de la fidelidad de los tres muchachos, el regalito que le tenía guardado el cielo, hermanos, es que de ahí en adelante se iban a dar el gusto de decir, conocimos cara a cara al Hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? A mí me parece muy tierna la respuesta del Salvador. Cuando ante semejante prueba que acaban de pasar estos tres muchachos, pero al mismo tiempo ante semejante evidencia de lealtad y fidelidad, Jesús dice, estos tres muchachos se merecen que yo descienda y los acompañe en ese horno. Y estos tres muchachos no solamente hablaron cara a cara, imagínate cómo habrá sido esa conversación. Ponte a pensar por un momento qué les dijo Jesús. Cuando aparece de repente entre ellos no lo habían visto nunca. Y Jesús les dice, aquí estoy yo con ustedes. ¿Qué les habrá dicho el buen maestro? ¿Cómo los habrá abrazado? Pues estos muchachos, hermanos, fueron capaces de vivir en las llamas eternas, unas llamas mucho más calientes que las llamas del fuego de Nabucodonosor. Porque recuerden que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y estos muchachos tenían caracteres a prueba de fuego divino. Y se dieron el gusto de caminar entre el fuego con Jesús, de hablar con él, de sentir su presencia. Ahora, si tú pasas por una prueba de esta y sabes que el resultado de la prueba va a ser 15 minutos hablando con Jesús y tocando a Jesús y sintiendo el apoyo directo de Jesús, seguramente tú dirías, me meto al horno, ¿verdad? Pero queridos, el Señor Jesús está también esperando que le demos la oportunidad de probar y ver cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Así que no debe darnos miedo estar dispuestos a aceptar cualquier consecuencia con tal de ser fiel. Ahora, quiero decirte, y aquí es donde nos vamos a adentrar en la etapa final de este sermón, hacia el simbolismo apocalíptico que hay aquí en Daniel 3. Si tú te das cuenta, la manera como esta historia está retratada es que la fuerza humana es el instrumento que caracteriza a la religión falsa. Es decir, la religión falsa dice, si tú no obedeces, si tú no te doblegas, si tú no cumples con lo que te decimos, te vamos a aplicar la fuerza y si es necesario te vamos a matar.
A lo largo de toda la historia bíblica, la fuerza ha sido siempre, el uso de la fuerza ha sido siempre el distintivo de la religión falsa. Y lo vamos a ver ahora en Apocalipsis 13. Pero algo más, mientras que buscamos Apocalipsis 13. Vayan conmigo en sus Biblias. Apocalipsis 13, 15. Es interesante, hermanos, que aquí hay un componente, además de la fuerza y la imposición, hay un componente interesante en esta historia y es la música. La música fue usada en tiempos de Nabucodonosor como un instrumento para conseguir la adoración falsa. Es decir, para lograr el propósito que esta religión falsa se propuso de adorar a la imagen y a su autor equivocado, se utilizó la música y se utilizó como un instrumento de emocionalismo. Es decir, el sonido de la música marcó las emociones de esta generación en tiempos de Nabucodonosor y se dobló ante él de rodillas. Y saben, hermanos, a mí me impresiona el poder que tiene la música en nuestros días. Si tú vas a YouTube y quieres conocer los videos con más reproducciones en el mundo entero, siempre esos videos van a ser videos de música. Mira, tú consigues videos para hacer ejercicio, 10 millones de reproducciones, ¿verdad? Tú consigues videos para tocar un instrumento, lecciones para aprender a tocar un instrumento, 15 millones, 20 millones de reproducciones. No se me ocurre ahorita más videos, pero de repente un video para, no sé, arreglar el carro, lo que sea, ¿verdad? Incluso entretenimiento, el video de la película esta o de la serie aquella, quizás 50, 60 millones de reproducciones. Pero tú vas a ver la última canción de Madonna, la última canción de J Balvin, de Maluma, bueno, esos son colombianos, ustedes yo creo que ni los han escuchado, pero cuando tú vas a ver las últimas creaciones musicales, te sorprendes, hermano, porque la que menos tiene 1.000 millones de reproducciones. Hay canciones de artistas famosos que tienen 3.000 millones de esta canción que sonó hasta que nos la aprendimos los adventistas, ¿no? Despacito. Óyeme, no estoy seguro, pero sé que tiene más de 3.000, 4.000. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si hay 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿quiere decir que esta canción ha sido escuchada por más de medio mundo? Sí, así como lo escuchas. Más de la mitad de la población mundial ya ha escuchado algo que está siendo utilizado por el diablo para manejar conciencias. Tú vas a los grandes espectáculos de este planeta, ¿no? El mundial de fútbol, el Super Bowl y los grandes shows de la humanidad siempre están marcados por la música. ¿Y por qué estoy hablando de esto, queridos jóvenes? Porque si hay un instrumento eficaz del diablo para controlar tu mente y para irla condicionando de cara a la decisión final acerca de a quién adorarás, acerca de ante los mandamientos de quién te vas a someter, si hay un instrumento con el que Satanás está preparando tu cabeza para ese desenlace final, es la música. La música tiene el poder de grabar la doctrina del diablo en nuestros cerebros de una manera contundente. Y quiero que no dejes esto. Mira, no te estoy diciendo que la música que tú escuchas es buena o mala porque no te conozco, pero sí te estoy diciendo, por favor, abre tus ojos ante el poder inminente de la música del diablo. Porque desde la antigüedad se está usando para someter las rodillas de la humanidad ante la falsa religión. En la actualidad se usa y en el futuro se volverá a usar. El poder de la música.
Ahora, mientras que vas a Apocalipsis 13, quiero que te agarres de la silla porque aquí vamos a encontrar una declaración contundente. Apocalipsis 13, versículo 15. Dice la Biblia, tenemos 5 minutos y mi plan es terminar a tiempo. No sé el de Dios, ¿no? No me vayan a criticar porque si me paso no es problema, no es culpa mía, es culpa, es problema de Dios que algo más tenía que decir hoy. Pero mira lo que dice 13:15. Y se le permitió infundir aliento, ¿a quién? A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, esta profecía de Apocalipsis 13 nos está hablando de un conflicto de adoración en el fin de la historia de la humanidad. Y mira qué interesante que este capítulo, este versículo 15 de Apocalipsis 13 coincide con 3 componentes de la historia de Daniel 3. Está diciendo que hay una imagen, está diciendo que la fuerza y la amenaza de la muerte se está aplicando para someterse a esta imagen, y está diciendo que la petición que se hace es adorar. En Daniel 3 había una imagen, la consecuencia era la muerte y el requerimiento era la adoración. O sea, estamos viendo los mismos componentes de Daniel 3. Por eso hemos dicho, el libro de Daniel, hermanos, es un libro cuyas historias tipifican lo que ha de acontecer en los últimos días. Y dice el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora quiero que leas un poquito atrás conmigo, porque hay un componente que no podemos pasar por alto, y es en el versículo 14, que dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, ¿verdad? Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo. O sea, esta bestia que tiene una imagen reclama una adoración que no le pertenece, amenaza con la muerte a quien no la adore y además es capaz de utilizar el fuego a su favor, hace descender fuego del cielo. Ya llevamos 4 componentes que coinciden con la historia de Daniel 3. Hay fuego de por medio, el castigo es la muerte, el requerimiento es la adoración y hay una imagen que se erige. Ahora lee conmigo versículo 18. ¿Estás conmigo? Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿En qué otra parte de la Biblia, además de Apocalipsis 13, encuentras una imagen con el número 6 de por medio, con una amenaza de muerte y con ansias de que la adoren? Daniel capítulo 3. O sea, esto es un paralelo que esto no está escrito por coincidencia, hermanos. Estas similitudes no son mera coincidencia, no. Dios nos está diciendo que lo que vivió Daniel y sus amigos se repetirá y que tú y yo podemos ser parte del desenlace victorioso de una nueva historia igual a la de Daniel 3. O sea, si en Daniel 3 hubo 3 muchachos capaces de sostenerse firmes como la brújula al polo, pues en estos tiempos también pueden haber jóvenes capaces de serle fiel a Dios. Y yo quiero decirte que mañana y pasado de mañana nos vamos a concentrar en los capítulos que nos restan. ¿Cómo podemos encontrar ese secreto para ser fiel a Dios aunque se desplomen los cielos?
Y algo que quiero decir mientras que nos acercamos al cierre es que estos muchachos, hermanos queridos, no se pusieron a racionalizar la fidelidad. Estos muchachos sabían bien en quién creían y no se pusieron a jugar con la lealtad, ¿cierto? A hacer concesiones con la lealtad. Ninguno de ellos dijo, ay, hombre, yo no me complico. Ay, se me desamarró el zapato. Y entonces cuando sonó la música se arrodilló, ¿verdad? Ninguno de estos muchachos dijo, uy, un calambre. Y se tiró al piso como para pasar así desapercibido. ¿No? A veces es fácil acomodarse. A veces es fácil buscarle, como decimos en Colombia, buscarle la curva al palo. Buscarle la excepción a la regla. No, ninguno de estos muchachos racionalizó, porque para ellos la fidelidad tenía consecuencias de carácter eterno. Pero tampoco escuchamos en la descripción de Daniel 3 racionalizaciones un poquito más atrevidas. Ninguno de ellos dijo, bueno, yo me voy a arrodillar, pero que se sepa que me arrodillo, pero al que voy a adorar es a Dios. ¿Verdad? Estos muchachos no se pusieron a buscarle trampas a la lealtad, a buscarle trampitas a la ley de Nabucodonosor. Ninguno de ellos dijo, no, yo creo que para Dios la vida es más importante. Yo creo que Dios respeta más la vida que la obediencia a un mandamiento. Yo me arrodillo y mejor guardo mi vida. Y tampoco ninguno dijo, no, recuerden que por ahí dicen que al lugar que fueres, haz lo que vieres. O sea, lo que estoy diciendo con estos hermanos es que fidelidad y lealtad es una sola, no hay matices. Dios ha sido claro en lo que pide de nosotros y nosotros no podemos decir, oye, yo sí te voy a obedecer, Señor, pero espérate, no seas tan exigente. Déjame, yo le hago un arreglito aquí a tu requerimiento. Déjame, yo obedezco mientras que se cumplan estas condiciones, porque ya con estas otras, ahí sí ya no puedo obedecer. Queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a obedecer sin importar las consecuencias. Va a llegar el día en el que los mandamientos de Dios se van a convertir en una prueba de vida o muerte. Y por favor no pierdas de vista este punto y lo vamos a seguir tocando por el resto de la semana. La historia de Daniel es una representación de una historia que tú y yo vamos a repetir. Y cada día sentimos que ese capítulo decisivo de nuestras vidas está más cerca. Esa historia tú y yo la vamos a repetir y llegará el momento en nuestras vidas que la obediencia a los mandamientos de Dios marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo quiero preguntarte, ¿estás interesado en amar a Dios de tal manera que la obediencia a su ley sea para ti la prioridad en tu vida? ¿Quieres colocar a Dios y a la ley de su carácter en el lugar que le corresponde a tu vida? ¿O vamos a racionalizar la obediencia? Vamos a seguir haciendo del sábado, que es el mandamiento que más nos caracteriza, un sábado a nuestro acomodo. Vamos a seguir saliendo a hacer las cosas en sábado que sabemos que no deberíamos hacer, porque siempre estamos allí para buscarle una excepción al mandamiento. O le vamos a decir al Señor, oh Dios, este es el momento de mi vida en que yo debo ser serio con aquello en lo que creo. Y quizás yo no estoy preparado todavía para entrar en un horno de fuego a encontrarme con el Hijo de Dios.
Pero por lo pronto, Señor, quiero que me ayudes a hacer ajustes en mi manera de vivir, en mi manera de guardar el día de reposo, en mi manera de ocupar mi tiempo libre, en mi manera de comer, en mi manera de escuchar música. Quiero que me ayudes a hacer ajustes, Señor. Porque si no soy capaz de serte fiel aquí en la paz, en la tranquilidad de mi casa, de mi cuarto, si no soy capaz de serte fiel en la libertad de este país que todavía me permite salir, entrar, comprar, vender, si no soy capaz de serte fiel con la sencillez de tus mandamientos para mi vida, ¿cómo seré capaz de ser fiel cuando de eso dependa mi vida? Cuando yo me encuentre en una situación entre la vida y la muerte. Quiero dejarte con esa reflexión. Y quiero que esta noche, mientras oramos para terminar, le digas a Dios, Señor, yo necesito ponerte a ti en primer lugar. Yo no puedo seguir haciendo excepciones con mi espiritualidad. Yo no puedo seguir pretendiendo que nadie me ve, que me arrodillo ante esas imágenes que el mundo me pone adelante de mí y que nadie me ve. Porque tarde o temprano llegará el día en el que se van a definir solo dos grupos, hermanos. Los que se declaran de parte de Dios y de su justicia, aunque se vengan las peores consecuencias, o los que se mantienen de parte de Babilonia y de sus comodidades y pecados. Tú sabes en quién has creído. Tú sabes lo que Dios ha hecho por ti a lo largo de todos estos años. Tú sabes de dónde te ha traído Dios y en dónde te ha puesto. Y este es el momento para reivindicar tu fidelidad con Dios. Este es el momento para decir, Señor, tú te mereces mi lealtad. Y no quiero que sea una lealtad a medias. Quiero sostenerme de parte tuya y de tus mandamientos, pase lo que pase. Vamos a cantar primero Dios. Y una vez cantemos el coro tema, yo terminaré con una oración. Mientras cantas, ora en tu corazón y dile, Señor, es momento de colocarte en primer lugar. Esta declaración. Ok, aquí vamos. Espero no me vaya a pasar lo de hace unos días. ¿Están leyendo allí la declaración? Perfecto. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos le ceden la supremacía. Satanás está hoy en día ofreciendo muchas cosas, hermanos, a quienes le dedican más tiempo a él que a Dios. Les ofrece placeres, les ofrece fama, les ofrece lujos, les ofrece comodidades, les ofrece música, les ofrece sexo. Ustedes saben cómo está nuestra generación hoy en día, cautivada por el sensualismo y la inmoralidad de este tiempo. Muchos hacen ¿qué? Muchos hacen, no alcanzaba a leer allí. Muchos hacen esto. Perdón, muchos hacen esto y sacrifican el cielo. O sea, cambiar el cielo por un plato de lentejas, ¿verdad? Cambiar la eterna felicidad de las moradas eternas por un placer terrenal. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Es mejor. Y aunque las mentes nubladas de esta humanidad no entiendan esto, hermanos, tú estás aquí, tú estás conectado con esta transmisión porque a ti Dios te quiere hacer un Daniel. Porque contigo Dios quiere reescribir la historia profética y quiere hacer de ti el vencedor que fueron esos hombres en la antigüedad, ahora repetirse esa historia en tu propia vida. Vamos a pedirle a Dios que haga de nosotros el cumplimiento de esta cita. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe el camino de la fidelidad y la victoria. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos
llegando al final, hemos llegado al final de esta conferencia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos apartar este tiempo para ti. A veces dedicamos tiempo a cosas pasajeras que se van y no dejan nada provechoso, pero hoy hemos dedicado esta hora larga a la contemplación de tu profecía perfecta y al llamado que nos haces a hacer la repetición de esa historia. Y queremos darte gracias, Señor, porque el mismo Dios de los 3 jóvenes de Daniel 3 es el Dios de hoy. Y si nos mantenemos fiel a Él, Él nos honrará como honró a esos hombres. Señor, gracias porque el mismo Jesús que caminó con ellos entre el fuego está dispuesto a caminar con nosotros en medio de cualquier prueba. Enséñanos, Señor, a permanecer en Él. Enséñanos a clamar por su ayuda. Enséñanos a atrevernos a hacer lo que es correcto simplemente porque es lo correcto y a dejar las consecuencias en manos de Dios. Enséñanos, Señor, a no mentir. Enséñanos a no defraudarte. Enséñanos a no fallar en una jota ni en una tilde a tu ley, pero que eso no se haga con las fuerzas humanas, Señor, que eso se haga con la fuerza de una humanidad revestida por tu Espíritu Santo a través de la fe. Bendice a la iglesia una esperanza. Y este llamado que nos haces a no racionalizar más con el pecado, a no hacer negocios más con el diablo. Este llamado que nos haces, Señor, permite que se haga una realidad, que se cierre ese trato contigo para la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén.